Hola, ¿qué tal y bienvenidos a Around the World, el programa de experiencias internacionales de la Universidad de Medellín, un espacio que abre las puertas para que todos ustedes se enteren del acontecer internacional de nuestra ciudad y de la Universidad de Medellín. Hoy tenemos un invitado muy especial. Él nos va a hablar acerca de su experiencia en España y cómo cualquiera de ustedes puede acceder a un intercambio académico y cultural. Néstor, bienvenido. Muchísimas gracias, Héctor, por invitarme a tu programa. Para empezar y conocer un poquito más acerca de su trayectoria académica, cuéntenos, ¿quién es Néstor? Pues soy un gomoso de la ciencia política, soy politólogo de la Universidad Nacional, lo quise complementar con comunicación, soy comunicador social de la Fundación Universitaria Luis Amigó, soy especialista en geopolítica de la Universidad AFI y ahí ya empecé a buscar otros horizontes y estudié estudios latinoamericanos en la Universidad de Salamanca, política latinoamericana, y varios cursos de diplomados sobre campañas electorales, que es el tema que me apasiona, en la Universidad Complutense y en la Universidad de Coimbra en España, en Portugal, y luego estoy haciendo el doctorado en la Universidad Complutense de Comunicación Política. Néstor. Ahora en estos momentos estoy trabajando como docente en la Universidad de Medellín. Néstor, para un politólogo, comunicador social, ¿qué le pasa por la mente en Colombia en el momento que decide irse del país? ¿Por qué irse? Mira, como te dije al principio, soy un enamorado de la ciencia política, pero dentro de la ciencia política me enamoré por un tema, que es la comunicación política. Y es la forma de cómo la política se ha convertido a partir de los medios de comunicación, una forma de persuasión, una forma de convencer al otro de cuál es la mejor opción. Y en mi país empecé a buscar eso, empecé a buscar a alguien que me enseñara sobre hacer campañas electorales, a trabajar asesoría política. Y lo único que pude hacer fue encontrar que tenía que hacer el matrimonio entre la ciencia política y la comunicación. Luego empecé a buscar muchísimo en universidades y me di cuenta en que en España se trabaja muchísimo el tema, en Argentina también se trabaja, pero me llamaba más la atención España, porque era la puerta a conocer Europa, que era otro gran sueño, la historia, conocer el mundo europeo, que también hace parte del mundo, pues la cuna de la civilización occidental. Y fue una gran opción, empecé a buscar a partir de eso. Empecé a buscar universidades, empecé a buscar becas, muchísimo, y pues logré el objetivo. Importante el tema de las becas, para que lo mencionemos ahorita, pero antes de esto quisiera saber ese tipo de trámites que a veces la gente le da miedo enfrentarse a esto, porque quizás pensará que aplicar a una visa o tener que tener una cantidad de requisitos para poder irse le va a impedir salir tranquilamente del país. ¿Cómo es este tema? Cuéntenos acerca de qué tiene que hacer un colombiano cuando decide irse del país a estudiar. Cuando uno tiene ganas, uno tiene que empezar a buscar y al principio uno lo ve todo muy difícil, pero es más sencillo de lo que uno piensa. O sea, lo primero que hay que hacer es buscar qué es lo que vos querés ir a hacer, qué es lo que vos querés ir a estudiar, idiomas o en mi caso ir a estudiar política y empezar a contactar gente en la universidad. Lo primero es contactar a la gente en la universidad, ellos te van guiando, ellos en las universidades europeas les interesa muchísimo que venga gente de América Latina. Ellos te van dando las pautas y cuando menos pensás estás en una prematrícula, una inscripción. Yo tenía, por ejemplo, para contar que yo me prescribí muchísimas veces a muchos máster en España y no podía ir porque no tenía todavía el dinero. Pero esa prescripción y todo eso le dan a uno, ahí empieza uno a leer sobre trámites y encuentra uno que lo primero que hay que hacer después de que tenga la prescripción es empezar a ir al consulado. Por ejemplo, en mi caso el consulado de España, que en Medellín hay consulado, y yo me iba allá a averiguar, bueno, ¿yo qué tengo que hacer para poder viajar a estudiar? Entonces te daban a uno la explicación, le decían qué documentos necesitaba, por ejemplo, lo primero el pasaporte, sacar pasaporte, luego te dicen a uno una serie de condiciones económicas o qué becas vas a tener, todo eso. Entonces esos requisitos empecé a llenarlos y es algo largo. O sea, el plan que yo hice para viajar a Europa, a España, duró un año donde me dediqué a conseguir papeles, a conseguir
formas de financiación y al final en un mes te dan a uno mandas los documentos a la Embajada de España en Bogotá. La universidad me ayudó a hacer eso, la Universidad de Salamanca tiene tramitadores sobre el visado en Bogotá. Le envié los documentos y al mes ya tenía el visado. Hay más Entonces, ayudas de las que uno cree, que hay Sí. entidades también que ellos mismos están pendientes para que uno vaya. Claro, las mismas universidades europeas le ayudan a uno muchísimo. Hablando de este tema que mencionamos ahorita de las becas, se dice que hay becas que se pierden porque la gente no aplica a ellas. Cuéntenos acerca de su experiencia y si aplicó alguna de ellas y cómo le fue. Yo tuve 3 becas. Yo tuve la beca de la Fundación Carolina, la beca del Banco Santander y la beca AWIP, que es la organización de las universidades iberoamericanas, que son las universidades españolas, portuguesas y latinoamericanas. Yo lo que hacía es meterme, me acuerdo que la primera vez que quise buscar una beca lo que puse fue becas para colombianos en España y empecé a conocer y empecé a ver una cantidad de becas y empecé a mirar las fechas cuando tenían que salir. Entonces ya me acostumbré que las becas, que siempre al final de año, el 15 de diciembre salían las becas Carolina, luego salían las becas AWIP y por último las becas Santander. Las mismas universidades europeas y aquí en Colombia también tienen la parte de internacionalización que van diciendo qué becas hay. Entonces ahí es donde uno tiene que llenarse de paciencia y llenar muchos formularios. Claro. Eso es lo que me dedicaba a hacer yo, formularios por las noches, formularios los enviaba, mandaba propuestas de tesis, por ejemplo, y sin tener idea, por ejemplo, si eso era o no era, mandaba propuestas y así un día de eso me llamaron que tenía la beca Santander que me podía ir a estudiar. Muy bien eso. Néstor, después de llenar todos estos formularios y hacer todos estos trámites, a la hora de ya estar allá, cuando se bajó del avión, ¿logra usted recordar qué pasó por su mente, ese primer impacto con una nueva cultura, una nueva vida? Para mí fue un choque fuerte. Yo era la primera vez que salía del país. O sea, aquí había salido por carretera y a lograr tocar Venezuela, por ejemplo, pero era una cosa diferente. Era un choque diferente encontrarme solo en otro lugar. Yo supuestamente me iba a encontrar con una persona que me iba a ayudar a llegar yo llegaba a Barajas, al aeropuerto de Barajas en Madrid y de ahí tenía que viajar a Salamanca, que era donde iba a estudiar en la Universidad de Salamanca, pero esa persona no llegó, nunca llegó. Entonces ¿Lo que hacen en esos casos? O sea, me acuerdo que lo primero que hice fue buscar monedas e intentar llamar a Colombia para decir qué había pasado con la señora, pero no fui capaz de llamar. O sea, no entendía lo indicativo, no entendía esas cosas. Me acuerdo que tenía temor en ese momento, pero lo que hice fue cálmate, busca un centro de información. Lo que hice fue, hablé con una persona allá y le dije, bueno, pues vámonos para Salamanca. Néstor, quisiera pedirle un favor, que esperáramos un momentico para ir a una pausa institucional y cuando regresemos seguimos con esta historia, a ver cómo solucionó este problema de estar solo en un país diferente al nuestro. Vamos a ir a una pausa institucional y ya regresamos. Les recuerdo que este es el programa de Experiencias Internacionales de la Universidad de Medellín. Continuamos aquí en Around the World, el programa de experiencias internacionales de la Universidad de Medellín. Hoy estamos con Néstor, que nos habla de sus experiencias vividas en España. Queremos saber mucho acerca de toda esta experiencia y cómo ustedes también pueden acceder a un intercambio de estos. Néstor, quedamos en la segunda parte de una historia muy particular. Cuéntenos cómo solucionó este problemita de que llegó a España y nadie lo estaba esperando. No, lo que ya tuve que hacer fue aplomarme y empezar a buscar soluciones. La solución que hice fue, yo tengo que llegar a Salamanca y lo que hice fue buscar dónde quedaba el tren o el autobús y compré un tiquete, un billete como le dicen los españoles. Cuando ya me disponía, no, pues me voy a ir, llegó la señora, pero resulta que yo había comprado un tiquete de tren y la estación del tren quedaba muy lejos del aeropuerto de Barajas. Lo que debía haber comprado era un tiquete de autobús que estaban precisamente ahí en la estación de Barajas. Ahí llegaban los autobuses
de Salamanca. Entonces tuvimos que irnos, fue algo con unas maletas grandísimas, yo iba para un viaje largo y recorrer en el metro de Madrid, un metro inmenso que en ese momento me parecía lo más grande que había conocido, caminando, subiéndome y bajando de estaciones para poder llegar a la estación, me acuerdo, la estación de Chamartí, donde llegaban los trenes que iban para las afueras de Madrid. Llegamos y ya ella me dejó allá y ya sentí como tranquilidad, bueno, voy para Salamanca y ya eran 2 horas en tren hacia Salamanca. Néstor, esos primeros momentos para empezar la nueva cotidianidad, ¿cómo es? ¿Uno dónde llega a vivir? ¿Qué tipo de personas lo reciben? ¿Cómo es esa distribución del lugar donde se vive? ¿Con quién se vive? Cuéntenos acerca de esto. Eso fue algo muy rico porque el primer momento que yo llegué a una residencia, como una especie de hotel, porque no tenía ni idea cómo entrar a la residencia estudiantil o no conocía a nadie. O sea, tu casa se vuelve la universidad. En este caso era el Instituto de Iberoamérica y Portugal de la universidad, adscrito a la Universidad de Salamanca. Yo lo que hice fue poner un correo al correo del instituto diciendo estoy en un hotel, ¿quién quiere vivir conmigo? ¿Y dónde queda el instituto? Me acuerdo que llegué a las 7 de la noche de Colombia, pero eran las 7 de la tarde en Salamanca y era un sol radiante, entonces o me quedaba en el hotel o empezaba a buscar, entonces lo que hice fue buscar y fue algo sorprendente que al momento empezaron a llegarme correos me acuerdo, de compañeros de Uruguay, de México, de China, y todos diciendo, tranquilo, el instituto queda cerca de donde tú estás, vente para el instituto, para la universidad. Lo que hice fue eso, ir a la universidad y allá estaban todos ellos, no te preocupes, mira, si quieres vamos, me reuní con ellos y vamos a alquilar un aparta estudio, otros que una habitación. Al final me fui con una uruguaya, 3 mexicanos y alquilamos lo que llamarían un chalet los españoles. Y viví maravillosamente allá. Néstor, tenemos imágenes. Cuéntenos acerca de quiénes son las personas que lo acompañan y qué le recuerdan estas imágenes ya hoy aquí en Colombia. Me recuerda a Alemania. Esta es la ciudad, esto es un pueblito que se llama Witesnich, que queda entre Colonia y Bonn. Esta fue una familia que me recibió cuando fui por primera vez a Alemania. Mi sueño era conocer el lugar donde se llevó a cabo la Segunda Guerra Mundial. Quería conocer eso y me invitaron a la casa de esta señora. La señora, su esposo había sido un veterano de guerra y fuimos a la casa de ellos, la biblioteca que tenía y todos los recuerdos, las fotografías de la Segunda Guerra Mundial. Fue muy lindo. ¿Y esta otra imagen? Esta es en Eslovenia, esta es Ljubljana, en la capital de Eslovenia, que también quería conocer lo que era la antigua ex Yugoslavia y tuve la oportunidad, una amiga italiana, Giulia Rindi, me dijo, pues vente conmigo, yo vivo en Trieste, que Trieste es la ciudad más cercana, ya la última ciudad italiana que ya pega con Austria y con lo que era Yugoslavia, y me dijo, vente, y nos vamos a conocer esa parte que tú quieres conocer. Entonces llegamos a Eslovenia y luego ya llegamos hasta Croacia, ahí ya no me dejaron pasar porque era colombiano, entonces tenía que volver a sacar un visado porque Croacia no pertenece a la Unión Europea. Aprovechemos este tema de ser colombiano. ¿Qué referencia tenían en general a los lugares que usted asistía por el simplemente hecho de ser colombianos? ¿Cómo le fue con eso? A mí me fue muy bien. A mí la verdad no tuve problemas por ser colombiano. Más era el temor mío. Más era el temor que uno siente en salir en el propio aeropuerto El Dorado con tantas revisiones, claro. Son 3 o 4 revisiones, que más cuando uno llega ya cambia. Y la condición de un colombiano como estudiante es totalmente diferente a la condición de un colombiano que va a buscar trabajo o que va de turista. O sea, a mí cuando me paraba algún policía o algo, me preguntaba más bien si yo era árabe, por mi condición, o cuando ya era latino, entonces yo mostraba mi carnet de la universidad y no pasaba nada, tú eres estudiante. O sea, es como un blindaje que tiene uno
Y eso me pasó en varios países de Europa, o sea, tenía un blindaje total por ser estudiante de una universidad europea. Néstor, Las condiciones eran diferentes. a la hora de hacer amigos, ¿qué tan fácil es cruzar esas barreras a veces del lenguaje, en unos casos de otros idiomas, en otro caso hablan el mismo idioma que nosotros, pero no tienen los mismos conceptos, no utilizan las mismas palabras? ¿Cómo le fue con el lenguaje, con el idioma, para comunicarse y de pronto para recibir información? Yo estudié en un instituto, por así decirlo, una facultad donde estudio latinoamericanos. América Latina está de moda en Europa. Y allá yo estudié con latinoamericanos de todas las latitudes, pero también con chinos, coreanos, italianos, alemanes. Y el entendimiento es muy fácil. O sea, Salamanca es una ciudad pequeña, donde es una ciudad universitaria, donde todo está alrededor de la universidad. Entonces, cuando menos pensás, estás lleno de amigos y no te das cuenta. Y los códigos van siendo lo mismo, o sea, todos estamos bajo la idea de estudiar, la idea de conocer, la idea de viajar, y es muy fácil. Vos te encontrás con personas, con jóvenes, más jóvenes que uno, que saben cinco idiomas. O sea, el caso que les dije ahorita de mi amiga Julia Rindi es una joven de 23 años que sabe hablar español perfectamente, su italiano, pero también habla alemán, habla inglés. Para ellos es muy fácil, y lo mismo los franceses. Entonces uno antes como que se apoya en ellos y se ayuda, y uno empieza a conocer otras culturas. Las palabras, lógicamente. Entonces, por ejemplo, con los amigos yo llevé la palabra carajo. Carajo, y entonces ya ellos también les parecía gracioso, y ellos a uno le empiezan a adoptar unas palabras, o sea, qué guay, como dicen los españoles. Uno cuando menos piensa está adoptando una cantidad de palabras, y es una mezcla muy rica. Sumergirse también en este otro espacio. Néstor, es interesante también hablar acerca del estudio en particular que fue a hacer allá, lo que se fue a estudiar y cómo le fue dentro de una institución académica, también comparando un poquito con nuestro país. Quisiera hablar de este tema, pero vamos a ir a otra pausa institucional y cuando regresemos para que nos cuente de esto. A todos ustedes les recuerdo que esto es Around the World, el programa de experiencias internacionales de la Universidad de Medellín. Una corta pausa institucional y ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Around the World, el programa de experiencias internacionales de la Universidad de Medellín, que hablamos de temas importantes para que todos ustedes se enteren de cómo viajar y conocer el mundo. Hoy estamos con Néstor, que nos está hablando acerca de su experiencia en España. Néstor, habíamos quedado con una preguntita antes de la pausa. ¿Ya cómo empezó ese proceso académico? ¿Cómo inició su proceso en la universidad? ¿Cómo fue esa distribución de compañeros, de docentes, de las mismas instalaciones? Lo primero fue entender el concepto de universidad en España, que es un poco diferente. O sea, por ejemplo, aquí hablamos de un campus, y en España es entender el juego de ciudad universitaria, entender que vos vas a estudiar en una parte de la universidad que queda en tal parte de la ciudad. Entonces fue entender eso, buscar la facultad o el salón en un lugar muy diferente. Segundo, entender la intensidad horaria. O sea, el máster que yo hice fue de 90 créditos, era bastante amplio, y nos tocaba estudiar en primavera y en otoño, nos tocaba estudiar desde las 8 hasta las 6 de la tarde, y eran seguidos los cursos, eran varios profesores, eran por unos módulos. O sea, cada docente tenía un mes y medio para dictar el tema y seguía otro con otro tema, entonces era bastante. Y también algo que yo creo que fue difícil, pero que algo que tiene por ejemplo en la Universidad de Medellín, y es que hay una temporada para hacer los exámenes. En el caso de nosotros estudiamos desde septiembre, que es cuando empieza el semestre, y eso también es un cambio fuerte. Uno empieza a estudiar en septiembre, y uno estudia hasta el 20 de diciembre. El 20 de diciembre hay una pausa por Navidad y Año Nuevo, pero vuelve el 11 de enero
a exámenes, y son 15 días de solo exámenes de todas las materias. Entonces es el nivel de estrés de diciembre y de enero, es dedicarse a estudiar para los exámenes, pero luego vienen 2 semanas de vacaciones donde vos te relajas totalmente y vuelves ya casi en la tercera semana de febrero a retomar clases hasta junio, que ya es verano, y vuelves y entras en septiembre. Entonces es un círculo totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados en Colombia. Néstor, dentro de esas diferencias que uno encuentra cuando está en otro lugar, el concepto de ciudad universitaria, y llevándolo precisamente a la palabra ciudad, ¿cómo vivió esto que ahora me contaba usted acerca de que se vivía realmente dentro de una ciudad universitaria? Es algo muy, muy bonito e inteligente, o sea, y interesante, perdón. Salamanca es como vivir primero en la Edad Media. Es una ciudad donde hay pequeñas calles, donde hay castillos, donde hay abadías, y cada abadía es una parte de la Universidad de Salamanca. Cada lugar usted entra a unas bibliotecas totalmente antiguas donde hay libros desde el 1200 que empezó la Universidad de Salamanca hasta la actualidad, o si tú quieres ir a verte una película, tienes que ir a un lugar, por ejemplo, que se llama el Auditorio de las Conchas, que solo allá se ven las películas, y así sucesivamente. O necesitas información de historia, vas a un centro histórico en una parte de la ciudad. Entonces es como apropiarse totalmente de la ciudad, uno caminar la ciudad, uno camina en la ciudad y vive la ciudad a partir de lo que tú estudias. Es maravilloso. Realmente importante. Esta foto, ¿qué recuerdo le trae? Esto me acuerda de Italia, la ciudad de Trieste, en Italia, que estaba conociendo los últimos vestigios del Imperio Romano y la Primera Guerra Mundial, que Trieste pertenecía a Austria, y después de la Primera Guerra Mundial pertenece luego a Italia. Esto también es en Trieste, que pues, son ciudades muy lindas que uno dice, o sea, uno en América Latina tiene la naturaleza y todo eso, pero allá uno lo que encuentra es otro juego, es un juego de ver el pasado, de dónde venimos, y entender muchas cosas de dónde provenimos. Este ya es en Italia, este ya es Florencia, Firenze como le dicen ellos, y entender el juego del Renacimiento, que yo también quise buscar eso, o sea, quise encontrarme con la historia, y para mí la docencia es mi vida, pero me sentía muy mal cuando dictaba una clase y hablaba de la historia, pero no la conocía, no la palpaba, y para mí fue un gran logro, fue lograr un objetivo claro cuando yo logro ver y decir, mire, esta es la Primera Guerra Mundial, pero yo conocí dónde fue la Primera Guerra Mundial, o claro, la Segunda Guerra Mundial, y tocar, por ejemplo, yo hice un ritual conmigo mismo de ir y tocar el muro de Berlín y tratar de sentir qué sentían los alemanes justamente en ese momento. Para mí fue espectacular eso. Néstor, con todas estas experiencias vividas, unas mejores que otras, unas muy diferentes, ¿cree usted que cada una de ellas constituye a que vivirlas te hace mejor profesional, o que hace mejor profesional a una persona que viaje y conozca el mundo, en este caso como usted? Pues no sé si mejor profesional, yo creo que hay muy buenos profesionales sin tener que viajar y todo eso, pero sí, lo que sí le cambia a uno es la forma de pensar, la forma de estructurar la vida. O sea, le amplía a uno la vida, y yo creo que uno empieza no a delimitarse tanto por cualquier cosa o cualquier problema. Creo que hay una cantidad de escenarios. Empieza uno a entender al otro, que hay muchos diferentes a vos. Y conocer tantas culturas, conocer otros idiomas, enfrentarse a ellos, enfrentarse a otras comidas, a otras formas de pensar, hace que uno salga como de ese mundo tan cerrado, y uno sí llega con una forma de pensar muy diferente. Uno llega más tranquilo, uno llega más paciente, uno llega más comprensivo sobre la vida y sobre la forma de actuar en una sociedad como la colombiana, que uno muchas veces cree que esto es lo peor, pero no. O sea, en Colombia hay muchas cosas bonitas, y que no estamos tan mal, no estamos tan atrasados, por ejemplo, en educación, no estamos tan atrasados en tecnología,
Medellín es una ciudad muy bonita que nada que envidiarle a muchas ciudades. Hay ciudades que tienen menos calidad de vida, hay otras con mucho mejor calidad de vida, entonces uno tiene como un espectro de todo, Es verdad. pero desde diferentes puntos de vista, no de uno solo. Néstor, una última pregunta para finalizar. ¿Se iría a vivir a otro país fuera de Colombia? Yo creo que, y ese juicio de valor lo he hecho muchísimo, lo que dejó Europa en mí fue una forma tranquila de vida que muchas veces en Colombia y en América Latina, que yo creo que, y en América Latina y en Estados Unidos no tiene, y que Europa sí lo tiene, es la forma tranquila de vivir, la forma paciente y tranquila de ver caer las hojas y estar tranquilo y no el corre-corre que agitamos acá. Y desde ese punto de vista adoraría vivir en Europa, pero vivir en esos lugares, no en las grandes ciudades como Madrid o Berlín, sino vivir en un pueblo, por ejemplo, como me tocó ver muchos pueblos donde no se escucha nada, donde la vida es lenta, y eso es fantástico, eso me lo traje y creo que siempre va a estar conmigo, esa forma de vida. Muy interesante. Néstor, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por invitarme al programa. A todos ustedes les recuerdo que las puertas de nuestro programa siempre van a estar abiertas para mostrarles a todos ustedes la mejor información acerca de la internacionalización de nuestra institución. Les recuerdo nuestro lema: ciencia y libertad, ciencia para conocer, libertad para viajar por nuestro mundo. Aprovecho este espacio para agradecer a la marca Pinto por la ropa de hoy y a la División de Relaciones Internacionales de la Universidad de Medellín. Mi nombre es Héctor Gaona. Hasta la próxima.